Bueno, buenas tardes para todos. Este grupo se llama Aprender, Servir y Vivir. Somos un grupo en el cual nos dedicamos a aprender de Dios, cómo tener una relación personal con Él, conocerle y poder servirle y hacer parte del propósito que Él tiene para cada persona. Hoy vamos a estar hablando sobre la obediencia, un tema que a unas personas puede darles más duro que a otras, pero la idea es que recorramos como 3 grandes capítulos alrededor de este tema. Vamos a iniciar con una oración para entregarle pues este espacio a nuestro Señor y que sea Él quien hable a través de mi boca y que ponga en el corazón de cada uno de ustedes lo que necesiten escuchar. Entonces nos disponemos para empezar pues, con una oración. Señor, gracias por tenernos en este lugar, por tenernos en este momento, por permitirnos ser conscientes de tu amor y de las 1000 maneras que usas para hablarnos, para exhortarnos, para darnos dirección. Gracias por tocar nuestro corazón. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada persona que escucha en este momento o que vea esto en diferido, que seas tú trayendo la revelación que cada corazón necesita o incluso esa revelación que otros necesitan y que nosotros podemos ser portadores de ese mensaje. Hoy te pedimos, Señor, que abras ojos y oídos espirituales para hacernos conscientes de tu voz y de lo que nos quieres decir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a arrancar entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de 3 capítulos, vamos a ver 3 capítulos alrededor de la obediencia y las distracciones que tenemos en el mundo que nos impiden ser obedientes. El primer capítulo es a qué se refiere la obediencia o qué es la obediencia, ¿sí? El segundo capítulo que vamos a tocar es cuáles son las obras de la obediencia o cómo se hace evidente que nosotros somos obedientes. Y el tercer capítulo del que vamos a hablar es qué nos promete Dios cuando le obedecemos, ¿sí? Y desde la obediencia se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con toda la Biblia y en toda la palabra de Dios encontramos sobre este tema y la clara instrucción de Dios. Y desde el principio, pues con Adán y Eva, cuando Dios les da una instrucción, les dice, pues no coman de este árbol y les pide que sean obedientes. E incluso para empezar a entrar pues como en el tema, muchas veces, y lo primero que quiero decirles y lo vamos a ir desarrollando alrededor de esta conversación, es que muchas veces Dios nos pide algo, pero no necesariamente nos tiene que explicar por qué nos está pidiendo eso. Y a veces como creyentes es lo que esperamos, o sea, hasta que Dios no me explique el por qué tengo que obrar de esa manera y por qué tengo que tomar esa decisión y por qué tengo que actuar de esa manera, nosotros simplemente nos resistimos. Y le preguntamos constantemente por qué, y Dios sí seguro, y esperamos que oren por nosotros, más o menos pues que haya un mensaje en el cielo escrito, como alguna vez él le escribía a Dios a María Cami, con un avión que de esos que hacen, ponen mensajes en el cielo, como si fueran nubes, y esperamos pues que Dios nos dé la explicación de por qué tenemos que obedecerle. Y la obediencia, en principio, y esta es la definición que yo espero que todos nos llevemos en el corazón, es la respuesta al infinito amor y misericordia que Dios tiene con nosotros. Porque hay que obedecerle, independientemente por las razones que Dios tenga para darnos una instrucción y por las cuales nos dé una instrucción, la obediencia de nosotros debe salir en respuesta a su amor y que sea de nosotros una obra de amor a Él, que sea, digamos que cómo demostrarle nuestro amor a Dios obedeciendo. Nosotros sabemos que no hay nada de lo que podamos hacer que, digamos, que nos salve, solamente creer en Jesús, en su muerte y en su sacrificio de amor. Todo lo que Dios nos da es por gracia, ¿sí? Pero la manera, y eso está en Juan capítulo 14, versículo 23, la manera en cómo nosotros
podemos demostrarle amor es obedeciéndolo. Yo voy a intentar abrir acá el versículo, denme un segundo, a ver si puedo tener un segundo. Juan capítulo 14, versículo 23. Si alguien me ama, Jesús les contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir juntos, pues o caminaremos juntos o viviremos juntos. Entonces, lo primero que vamos a entender hoy es la obediencia, es la respuesta de nuestro amor a Dios. Y por eso yo creo que eso es más que suficiente para obedecerle sin preguntarle por qué nos pide que hagamos ciertas cosas. Entonces, en ese primer capítulo de a qué se refiere la obediencia, o qué es la obediencia, o qué es obedecer, o por qué Dios quiere que nosotros le obedezcamos, tenemos que entender también que obedecer es más que recibir instrucciones, más que decir, listo, Dios, tú me das una instrucción y cumplo el mandamiento porque es lo que tú mandas, ¿sí? Es reconocer que debemos amarlo y demostrarle nuestro amor a partir de esa obediencia. Obedecer, y Dios me lo mostraron en las palabras muy concretas, pero digamos que densas, profundas, que a veces se nos hacen complejas. Entonces, obedecer puede ser igual a amar, ¿sí? Y acordémonos que Jesús resume los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el amar y las instrucciones los lineamientos que Dios nos da y que Jesús nos dejó cuando estuvo en este mundo, parten del amor, ¿sí? Parten del amor, pasan a la bendición o al bendecir. El obedecer es igual a bendecir también. Y bendecir es hacer buenas cosas, hablar bien, buscar el bien, promover el bien, eso es bendecir. Otra palabra relacionada al obedecer, escuchar. Y creo que muchas veces lo hemos escuchado y tenemos dos oídos y una boca, porque debemos ser más rápidos para escuchar y más lentos para hablar. Nuestra boca muchas veces la podemos usar para bendecir, pero también nos lleva a caer en pecado fácilmente. Entonces, escuchar la instrucción de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque para obedecer yo tengo que saber que tengo que obedecer y necesito escuchar la instrucción de Dios y saber el que me está queriendo decir. Y actuar. Entonces hablamos de amar, bendecir, escuchar y actuar como las acciones de la obediencia. Y el actuar conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Él quiere y lo que Él espera de mí, conforme a mi propósito y conforme a los dones, talentos y tareas que me ha encomendado. Otras palabras relacionadas con la obediencia, que yo creo que vale la pena que las mencionemos, el creer. Y Dios era súper enfático en ese mensaje para hoy. Cuando nosotros estamos dudando de Dios, cuando nosotros nos falta fe para creer que Él puede hacer todo posible, que Él es un Dios de cosas grandes, que podemos pedirle grandes cosas, que Él obra en lo pequeño para nosotros, pero también en lo que es muy grande para nosotros, estamos desobedeciendo. Cuando dudamos de su poder, cuando dudamos de lo que Él tiene para nosotros, cuando dudamos de sus promesas, estamos desobedeciendo. Porque en muchas de las escrituras nos dicen no se preocupen, no se confundan por nada, no teman. Cuando nosotros tenemos falta de fe, estamos desobedeciendo lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios nos está diciendo. Él nos está dando la certeza de que está con nosotros. Que no lo hagamos, no hagamos algo, no temamos, no nos preocupemos. Ahí cuando lo hacemos estamos desobedeciendo. En el esperar, cuando nos desesperamos, cuando nos ponemos ansiosos por alguna promesa que esperamos en nuestra vida, ahí estamos desobedeciendo. Entonces, desobedecer no es solamente hacer cosas que nosotros creemos que son malas, entonces, no sé, decir una mentira, estoy desobedeciendo, sí, también,
Pero cuando hacemos cosas promovidas por nuestra carne, por nuestro corazón temeroso, por nuestros pensamientos, entonces cuando no creemos, cuando no confiamos, cuando nos desesperamos, ahí estamos desobedeciendo. En la obediencia hay esa búsqueda también, y el verbo buscar, Dios también lo traía a mi corazón alrededor de este tema. ¿Buscar qué? Buscarlo a Él, buscar su palabra, buscar sus caminos, buscar lo que a Él le agrada, buscar las oportunidades para servirle, buscar los momentos que a Él le agradan, buscar los espacios que a Él le agradan. Y la obediencia, otro verbo que también está relacionado, es el recibir. Porque, y ahorita lo vamos a ver en el tercer capítulo, ¿qué pasa cuando nosotros obedecemos? La obediencia se traduce en recibo las promesas de Dios, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios dador también. Entonces, Él sabe el esfuerzo que para nosotros también representa muchas veces obedecerle, y para muchas de sus promesas y para muchas de sus instrucciones, Él tiene ese premio y esa recompensa. El obedecer también está enfocarse en aquello que agrada a Dios y mantenernos en el camino que Él ha preparado para nosotros. Y ahorita hablábamos del verbo buscar. Y en ese verbo buscar y escuchar, cuando lo hablábamos al principio, decíamos qué tan importante o cuán importante es que yo pueda primero buscar la dirección de Dios, disponer mi corazón para escucharlo y luego actuar y enfocarme en ello. ¿Qué pasa muchas veces? Que oramos o buscamos una respuesta de Dios, pero la respuesta que nos da Dios no es la que esperamos, porque Dios no es el Dios que siempre nos diga lo que queremos escuchar o nos dé permiso para las cosas que queremos hacer, porque Él sabe que nos conviene y que no. Pero muchas veces buscamos la dirección de Dios y cuando lo escuchamos no actuamos o nos desenfocamos o le decimos, Dios, dame un propósito, muéstrame mi propósito, pero nos dejamos distraer muy fácil. Acordémonos que el enemigo, más que hacernos pecar, porque Él sabe más incluso que nosotros, que Jesús, por Jesús somos perdonados, más que pecar, Él quiere distraernos. Él quiere distraernos del amor de Dios, de estar en su presencia, de conocerle, de entrar en intimidad, de estar en comunión con Él. Quiere que nos sintamos culpables, todo lo que nos distraiga y nos aleje de Dios. Entonces, si nosotros le preguntamos a Dios alguna instrucción, cualquiera que sea, por pequeña o grande que sea, tanto como qué me voy a poner hoy, o Dios, ¿tú quieres que tenga otro hijo o no? O por ejemplo, ¿cuál es el propósito que tú tienes en un trabajo, por ejemplo? Encontramos la respuesta de Dios y cuando encontramos esa respuesta, tenemos esa respuesta, nos enfocamos en ello y nos enfocamos en actuar conforme a ese camino que Dios nos ha entregado, o ya teniendo la respuesta, lo que hacemos es evadir o distraernos con otras cosas. Entonces, hay pues como una reflexión alrededor de la obediencia. Dios también me mostraba que la obediencia, y los que son padres pueden entenderlo pues más que yo, la obediencia es de las cosas que espera un padre de sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papá está tratando de hacer lo mejor que puede por su hijo. Pero si el hijo no obedece, para el padre es muy difícil que esas buenas cosas pasen en su vida. Solamente Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si nosotros tomamos el camino contrario o diferente a lo que Él nos está mostrando, o a lo que Él nos ha enseñado, o a lo que Él nos está instruyendo, pues seguramente vamos a dar muchas vueltas y nos vamos a dar o muchas vueltas o vamos a dar nos vamos a dar muchos golpes contra las diferentes situaciones de la vida antes de volver a enrutarnos en el camino que Él nos ha mostrado. Yo, la verdad, pues esta semana había estado preguntándome y conversando con mis amigas sobre por qué Dios había dispuesto este tema para mí, que me iba a enseñar o qué iba a pasar, porque como siempre se los hemos contado muchas veces, nos ocurre que un tema que Dios nos encarga,
para hablar de Él. Él forma nuestro corazón y forma nuestro carácter, y nos da cierta autoridad para hablar de ese tema. Y, y la verdad lo que Él me muestra como dos cosas. Uno, que es muy fácil distraerse. Yo venía con una relación muy intensa con Dios desde hace unos meses, muy intensa, de dedicarle, de hacer un pequeño esfuerzo de madrugar un poco más para estar en intimidad con Él un tiempo importante, y ponerme en disposición de escucharle y demás. Salí de vacaciones y, y era muy difícil buscar ese momento, porque obviamente en vacaciones nadie quiere madrugar, en vacaciones uno quiere dormir hasta más tarde, quiere hacer pereza, se quiere bañar tarde, quiere hacer ejercicio más tarde, salir de compras, no sé, estar con la familia. Yo estoy aquí con mi familia, entonces como que hacer otras actividades y me distraje súper fácil. Y hasta hace un par de días pude volver a retomar el hábito de sentarme un tiempo a hablar con él, de ser lo primero que hago en mi día. Y me decía, mira, tan fácil que es distraerse, no estás haciendo nada malo, Laura, estás queriendo estar bien, descansar, muchas veces tratando como de justificar, no, es que yo trabajo mucho, me merezco dormir hasta tarde, las vacaciones, cómo voy a madrugar en vacaciones. Entonces, de las distracciones y las cosas que van en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de obedecerle, no siempre tienen que ser cosas malas. O sea, yo no estaba, no sé, haciendo algo malo, ¿no? Y dejando de orar porque estaba haciendo algo malo, no, pues estaba haciendo algo que no, pues no tiene nada malo, descansar, dormir hasta tarde, hacer ejercicio a la hora que quisiera, estar con mi familia, pero al fin y al cabo es una distracción. Y pasé a Dios a un segundo lugar. Y en el primer lugar lo tomaron otras cosas, ¿cierto? Como mi diversión y, y esos contentillos para la carne. Entonces, primera cosa, esas distracciones que aunque no siempre son malas, empiezan a quebrantar de pronto la relación con Dios o enfriarla, y esa es la que más tenemos que cuidar. Y el otro punto que me mostraba es que, y yo les decía al principio, hay personas que les cuesta obedecer más que a otras. Y me permitió darle gracias porque me ha dado un corazón dócil y alejado de la rebeldía. Y ese corazón dócil, el corazón que no pregunta por qué, es un regalo de Dios. Y es el regalo, si es el regalo que hoy le vamos a pedir a Dios. Un corazón dócil, ¿qué es? Un corazón dócil es un corazón que se dispone a recibir una instrucción, acepta la instrucción, acepta la orden o el lineamiento y lo sigue. No es un corazón que cuestiona constantemente el por qué hay que seguir una instrucción, reconoce una autoridad y a partir de eso obra conforme a lo que esa autoridad le dice, esa autoridad representa, y eso me permitió agradecérselo, Dios. A mí no me cuesta recibir instrucciones y llevarlas a cabo. Y no sé si es el caso de muchos de ustedes, o si les pasa a la mayoría. Yo veo una señal de tránsito y yo soy estricta con las señales de tránsito. Si el límite de velocidad es a 50, es a 50, así la vía esté sola. Si el semáforo está en amarillo, pues es para bajar la velocidad y si cambiar, pues frenar. Y yo no pregunto por qué, no pregunto por qué tengo que ir a este límite de velocidad. Y con las cosas de Dios, yo creo que es una de las cosas que más le doy gracias a Él, porque me ha facilitado caminar en sus caminos, caminar conforme a lo que Él espera de mí, ese corazón dócil que me ha dado. Y creo que es de las primeras cosas que quitó cuando yo lo conocí. ¿Por qué? Creo que muchos de ustedes o algunos o varios, por lo menos dos personas ya conocen parte pues como de mi testimonio, pero yo tengo en mi mente dos actos de rebeldía que yo he cometido en mi vida. Uno, que para muchos de ustedes puede parecer una bobada,
fue irme sin permiso de mi mamá para un viaje a Coveñas con unos amigos de la universidad. Me fui sin permiso y lo recuerdo como si fuera ayer y no lo olvido. Y me supo a cacho, pues mi mamá me regañó horrible, pero eso fue un problema en mi casa. Y al otro fue cuando yo me fui a vivir con mi novio, que ahora es mi esposo, eh, huyendo de mi mamá, pues volada de mi casa, literalmente. Mi mamá llegó y yo no tenía nada en mi casa, yo me había ido. Esos dos actos de rebeldía hirieron a una de las personas que yo más amo, que es mi mamá. Pero no ha sido el común de mi vida. Y yo conocí a Dios en un acto de rebeldía, en el acto de rebeldía de irme de mi casa, desobedecer a mi mamá, deshonrarla. Y en ese acto de rebeldía, Dios me encontró y me dijo, ven, es que tú no eres así, tú nunca has tenido un corazón rebelde, vamos a hacer las cosas como yo te voy a dar una instrucción. Y cuando yo conocí a Dios de una manera muy clara y la instrucción que Él me dio, yo no pregunté por qué, Él me dijo, vuelve a la casa de tu mamá, regresa a la casa de tu mamá, no me dijo porque me vas a conocer, porque yo necesito que ustedes dos, tu novio y tú estén bien, no, fue una instrucción clara, fue un corazón que Él reconoce que normalmente no era rebelde, que estaba actuando desde la rebeldía, pero que conoce mi corazón más que yo. Y sabía que él me había dado un corazón dócil. Y creo que es de los regalos que de aquí en adelante y en esta charla pues vamos a pedir para todos nosotros. Tener ese corazón dócil que Él nos quiere regalar. Obedecer es la garantía de que nuestra vida está construida con las bases sólidas de la palabra de Dios y es capaz de resistir cualquier tormento. Cuando nosotros obedecemos, y eso está en Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice, ya les voy a decir el versículo tal cual, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Y ese vivir sobre piedra firme, vivir en su palabra, reconocer su verdad, es construir las bases sólidas de una vida que tiene la garantía de que no importa lo que pase, tengo mis bases sólidas, que es la palabra de Dios y sus promesas, y puedo vivir mucho más tranquilo. Deuteronomio es un libro de la Biblia donde habla muchísimo sobre la obediencia, habla sobre todo Moisés al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel en la Biblia representa nuestra vida como creyentes y todo lo que nos pasa, bueno y malo, cuando obedecemos y desobedecemos a Dios. Entonces, Deuteronomio es un libro muy especial desde este punto, específicamente desde la obediencia. Allí están, y les digo específicamente, Deuteronomio 28, es todo el capítulo donde habla de las bendiciones que trae la obediencia y los que trae, digamos que los castigos que trae la desobediencia. Ya hablamos un poquito de a qué se refiere la obediencia, de qué se trata, porque Dios nos pide que obedezcamos, porque es importante para Él, porque deberíamos hacerlo, sobre todo hablando desde el acto de amor que representa. Obedecer, y voy a cerrar con este primer capítulo, obedecer a Dios es recibir su instrucción sin preguntar por qué, como ya lo hablamos, y decirle a Dios sí a todo lo que Él nos pida. No importa lo fácil o difícil que sea esa instrucción, es dar un salto al vacío. Es dar un salto al vacío confiado y seguro que Él nos va a estar esperando, que Él tiene un plan, pero no dudemos, porque dudar es desobedecer, desconfiar es desobedecer, desenfocarnos es desobedecer. Muchas veces Dios nos dice, haz esto, y nosotros damos y damos vueltas y damos vueltas. Es muy charro. Y Dios me trae un ejemplo en este momento. Yo estoy quedándome donde mi prima, tiene una niña chiquita, y Genevieve, cuando la van a acostar a dormir, ella le dice a la mamá, mami, quiero hacer pipí, quiero hacer poo, quiero tomar jugo, quiero comer galletas, quiero tomar agua, quiero leer un libro, démonos un abrazo de sándwich, oremos. Ella da todas las vueltas del mundo, evadiendo
la instrucción que los papás ya le habían dado. Genevieve, es hora de dormir. Y ella pues hace una rutina y hasta que ya los papás le dicen no más y es hora de dormir y pues ella se queda llorando y demás. Pero muchas veces hacemos eso. Tenemos una instrucción de Dios y le damos vueltas. Dios, espérate, yo primero hago esta cosita. Dios, espérate, yo primero hago esta otra. Dios, pero es que antes de hacer esto, yo tengo que hacer esto. No. Dios es un Dios muy práctico. Y las veces que yo recibo instrucciones de Él tan concretas es haz 1, 2, 3, fin. No 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. No es 1, 2, 3, haz esto y punto. Pasando al otro capítulo, que son las obras de la obediencia, o en qué empezamos a ver, qué tiene que empezar a pasar en nosotros cuando obedecemos, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos que hacer alrededor de la obediencia? Ya hablamos de escuchar, ya hablamos, o más bien, primero buscar a Dios, luego escucharlo. Y vamos a enfatizar acá en las elecciones que llevamos a cabo. Entonces, elegir lo importante, elegir lo eterno, elegir las cosas que vienen de Él, que son para su gloria, elegir lo que fortalece nuestro espíritu, elegir esas cosas que nos hacen cada vez más dignos de ser llamados hijos de Dios. El creer en Jesucristo nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios, pero nuestros comportamientos tienen que hablar de eso. Es incoherente una persona que dice que cree, pero sus obras van en contravía de lo que dice creer. En esas elecciones yo me tengo que someter a Dios. Y una obra de la obediencia es cómo soy capaz de morir a mí, decir, estas tentaciones, sé cuáles son mis tentaciones, que tengo que someter a Dios para que las tentaciones y el enemigo huya y pueda seguir adelante. Cargar esa cruz, cargar la cruz es otra obra de la obediencia. Para las personas que estamos casadas, el matrimonio es una obra de obediencia. ¿Por qué? Porque yo creo que quienes estamos casados sabemos que no es muy fácil que digamos, Dios lo hace más sencillo, pero estar casado es reconocer que yo tengo, y hace poco quedamos una charla del matrimonio que está en el canal también para quienes la quieran consultar. Decíamos, el matrimonio es un propósito que tengo y un compromiso que tengo con Dios y un compromiso que tengo de trabajar por la santificación de la otra persona. ¿Que es difícil? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tengo que cargar lo que eso representa, cargar las batallas del otro y ayudar al otro a pelear con sus batallas. Ya no es solamente batallar con las mías, sino batallar con las del otro. Entonces, una obra de obediencia y en lo que cada uno está viviendo, cargar la cruz. Las situaciones difíciles que enfrentamos, nosotros tenemos dos caminos o dos decisiones que tomar. Lamentarnos todo el tiempo y como dice Mónica Villegas, que creo que varios la conocen, es sobarnos y decirnos, hay que pesar de mí, tan difícil que me toca, tan dura mi vida, pobre de mí, o decir, bueno, esto es lo que tengo enfrente, eso es lo que Dios me ha entregado y lo voy a sacar adelante y Dios te lo entrego, ayúdame, muéstrame qué tengo que hacer con esta situación difícil, me cuesta, quisiera estar en otra situación, quisiera, no sé, que todo fuera perfecto, pero yo te lo entrego, muero a mí y te obedezco porque entiendo que eso es. Si tú lo estás permitiendo en mi vida es porque tú lo quieres. Si no lo quieres, te pido que lo quites de mi vida. Y si es lo que quieres porque lo vas a utilizar para algo bueno en mi vida, pues ayúdame a enfrentar. Otra obra de la obediencia es recibir el alimento. Y el alimento y el pan de cada día es la palabra de Dios. Y Dios nos dice, oren todo el tiempo, busquen en mi palabra, tengan mi palabra en su corazón.
todo esto hace parte de las obras de obediencia. Cuando haya una instrucción de Dios en la Biblia, ahí hay una obra de obediencia. Estar en los lugares que Dios quiere que estemos. No todos los lugares nos convienen, no todas las personas y amistades nos convienen. Uno también muchas veces dice, no, es que yo estoy con esta persona, Dios me dijo que no debería ser amigo de esa persona, pero no, yo estoy con esa persona para ayudarle a cambiar, para ayudarle a que conozca a Dios. No, si Dios te está alejando de una persona, Dios sabrá que tendrá otra persona para que le ayude a conocerlo, tendrá un propósito diferente con esa persona. Pero, y en los lugares también, no, Dios no quiere, muchas veces no quiere que estemos en ciertos lugares. Me pasó hace poco, acá donde estoy, pues es muy fuerte la celebración de Halloween, en una de las tiendas que había en un mall. Yo entré y no sé, no di 3 pasos y el espíritu se me empezó a mover impresionante y yo empecé con una taquicardia y tuve que empezar a orar y me dijo, no quiero que estés acá. Era una tienda donde vendían ciertas cosas, ropa de ciertos gustos, con un ambiente un poquito pesado y no, un poquito pesado, no, muy pesado, tanto que tuve que salirme de ahí. No era nada sexual, ni mucho menos, pero era pues una tienda de ropa, sí, una tienda de ropa y yo no quiero que estuviera ahí. No quiero pues como dar muchos detalles de pronto para no herir pues algún corazón, pero era como la experiencia que les quería contar. Perdonar y cuidar nuestro corazón sí que es una obra de la obediencia, tanto que lo decimos en el Padre Nuestro. Dios, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que nos ofenden. Sabemos que Dios espera que nosotros perdonemos. ¿Sí? Y cuidar nuestro corazón de situaciones donde pueda verse vulnerable. Y un punto muy importante de las obras de la obediencia es producir el fruto, un fruto que permanezca, un fruto para la vida de otras personas, un fruto que de verdad pueda multiplicarse. Los frutos no solamente es toda buena obra que sale de mi producto del Espíritu Santo que habita en mí, sino cómo soy capaz de prestar mi boca, mi tiempo, mis recursos, todo lo que soy para que Dios obre a través de mí y otras personas le conozcan y lo sigan. Y un último punto en las obras de la obediencia es caminar en ese propósito de Dios para nuestra vida, ese propósito que Él ha preparado, este propósito que Él quiere, que Él siempre quiso entregarnos o que nos entregó desde nuestro nacimiento, nuestra concepción incluso, y caminar conforme a ese plan. Y en el último capítulo es que nos promete Dios al obedecerlo. ¿Y por qué hay promesas de Dios cuando nosotros le obedecemos? Que también me lo preguntaba y me pareció muy hermosa la respuesta que el Espíritu me ponía y es, recuerden que nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos decidir obedecer o desobedecer. Y vivimos, peor aún, vivimos rodeados de distracciones, vivimos rodeados de pecado, vivimos rodeados de un mundo en oscuridad, de un mundo muy contaminado. Hoy nosotros tenemos el libre albedrío y podemos decidir desobedecer. Entonces, por eso hay una promesa de la obediencia. Y voy por mencionar unas, pero los invito a que vayan a algunos versículos que les voy a mencionar acá y sobre todo el capítulo 28 de Deuteronomio, donde Moisés les cuenta al pueblo de Israel todas las bendiciones que Dios tiene y las consecuencias de desobedecer también están ahí súper claras. Prosperamos en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos sale bien, nos va bien en todo lo que hacemos. Tenemos una larga vida, tendremos fuerzas renovadas. El prosperar en todo lo que hacemos está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Tener fuerzas renovadas, que está en Isaías 40:31. Ahí habla de las fuerzas renovadas que, como la de las águilas, vivimos y viviremos y seremos librados del castigo del pecado. Es decir, tendremos una vida eterna. Eso está en Primera de Juan
capítulo 2, versículo 17. Y tener parte de esa naturaleza divina. Ese versículo, déjenme, yo se los leo, que está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Cuando nosotros renunciamos a las distracciones del mundo, cuando nosotros renunciamos y elegimos el camino de Dios, somos partícipes de esa naturaleza divina. En otros de los temas o puntos que menciona Deuteronomio 28, para antojarlos a que vayan y lo lean. Hogar, siempre, un techo. Nunca nos faltarán alimentos, victoria sobre nuestros enemigos. Seremos especiales para Dios. Todo lo que sembremos dará un fruto en abundancia. Tendremos de sobra para dar a otros incluso. Dios va a bendecir a nuestros hijos, nuestros ingresos o nuestras provisiones. Ahí hablan de las cosechas y los ganados. Dios nos bendecirá donde quiera que vayamos. Y yo creo que en todo lo que hablamos en este ratico, nos reafirma que más allá de tener muchas promesas, recordemos que la obediencia es un acto de amor a Dios. Y no hay nada más hermoso que devolverle alguito de lo que Dios nos ama a nosotros. Eso era pues lo que les quería contar. No sé si alguien quiera mencionar algo, tiene alguna pregunta. Hola, hola, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No veo Ah, quién está muy. hablando. Mi nombre es Diana. Diana, hola. Sí, mira, Cuéntame. en estos días me han dicho mucho de que yo debo de obedecer, que debo de obedecer y yo no sé si es que me dicen, es que usted no escucha, usted no obedece. Escuche, escuche, obedezca, obedezca, obedezca. Y cada vez pues que he ido pues al grupo, las diferentes personas que oraron por mí, fueron como 2 o 3, me dijeron como algo así parecido, escucha y obedezca. Y la cuestión es que yo le digo a Dios, pues que yo lo quiero escuchar y yo quiero obedecer, pero es que ni siquiera sé cómo. Enséñeme, porque es que yo no encuentro, o sea, no, o sea, una de las cosas que estoy haciendo es como al menos lo de la palabra, o sea, leer la palabra, llenar eso porque a veces se le dificulta a uno mucho. Hubo un momento en estos días de que pasaron varias cosas acá en la casa, cuestiones de salud, yo estuve muy cargada y ya en cuestiones del estudio me empezó a ir muy mal. Perdí todos los exámenes en esas semanas. Y entonces eso me cargó peor, o sea, ahí sí fue peor. Eh, Perdí el control totalmente, perdí el control totalmente y entonces hubo un momento en que me dijeron de que ya no estaba sacando ni tiempo para Dios. Entonces como que Dios por medio de una persona me decía, saque tiempo para mí, no está sacando tiempo para mí. Entonces ya como ahí como casi que obligada y igual uno también con las ganas de coger la Biblia, porque en esos días, ese día pues que yo llegué tan mal que perdí ese examen y un examen con el cuaderno abierto, con todos los libros abiertos. El examen se podía hacer en menos de 10 minutos, solamente era ingresar 4 daticos y yo no los vi, o sea, hubo un momento en que hubo un dato, por un solo dato que no metí bien y estaba ahí, el dato lo tenía ahí al frente, y yo no lo veía que tenía que meterlo bien, o sea, estaba el error, pero yo no lo veía, ¿cierto? Entonces llegué a mi casa y no fui capaz ni de coger la Biblia. Yo sentía que si cogía la Biblia la iba a sentir muy pesada. Y ese día no fui capaz, al otro día tampoco. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pedir oración, porque yo, o sea, no pude sola. No pude sola y entonces ya en estos días he tratado como de obedecer, al menos con la palabra y sacarle como el tiempo. Y me ha dado el tiempo. Ujú. Hoy me dio el tiempo para escucharlas. Pero mira que tú misma.
Tú misma lo dijiste. Tú misma le dices, ¿cómo arranco? No sé cómo. Empezar con algo que parece sencillo, pero es muy profundo y muy fructífero, que es buscarlo y buscarlo a él de corazón y escucharlo, buscarlo desde la intimidad de una oración y escucharlo en su palabra. Te les quería Buscar también compartir. devocionales en la Biblia, Diana, también te puede servir, que te guíen como en esos temas y funciona la aplicación de la Biblia, funciona muy bien escoger un tema, hay un versículo y te explican el versículo y le ayudan a uno pues como tener más revelación de lo que Dios quiere decir ahí. Entonces te puede servir. Listo, Muchas gracias muchísimas por gracias. compartirlo a ti. No sé si alguien más quiera mencionar algo. Si les parece, entonces cerramos con una oración. Señor, gracias porque tú has dejado un terreno abonado, Señor, y fértil para que esta semilla que hoy regaste en cada corazón del fruto que tú esperas y que soñaste, Señor, desde siempre. Porque tú ya sabías, Señor, quiénes iban a escuchar este mensaje que preparaste, Señor, para nosotros. Yo te doy gracias por disponer nuestros corazones a escucharte, a escuchar de ti, a escuchar tu dirección, a escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que cada persona que hoy escucha, Señor, está escuchando este mensaje, le sea dado un corazón dócil y alejado de la rebeldía. Yo te pido para cada persona, Señor, que tu instrucción sea fácil de digerir y llevarla a la acción. Que no haya más distracciones, Señor, que los confundan del camino que tú has preparado, que tú les estás mostrando. Que todos, Señor, dejemos de aplazar esas cosas que tú nos estás pidiendo con tanta insistencia, que hace rato nos has revelado, Señor, y que pongamos acción, que te obedezcamos, Señor, porque es lo que más te agrada, porque es de las cosas que te enorgullecen y de las maneras en que podemos demostrarte nuestro amor, Señor. Queremos obedecerte en el buscarte, escucharte, obrar conforme a lo que tú quieres, Señor. Permítenos entender tu palabra y recibir la revelación que necesitamos para cada día y que sea ese alimento, Señor, nuestro pan diario. Te entrego la vida de cada persona, sus familias, su salud, Señor. Que seas tú, Señor, siendo el Dios sobrenatural que eres. Y confiamos porque tú haces grande todo, Señor, porque tú eres un Dios de grandes cosas, de lo imposible. Tú eres el Rey, Señor, y el vencedor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.